con Elber Loor, averiguando un poco sobre la política laboral en los actuales momentos. Toda vez de que podemos percibir, Elber, que en los últimos tiempos la presencia quizás de las organizaciones sindicales ha disminuido. ¿Esto cómo se puede explicar? Bienvenido y buenos días. Buenos días a los televidentes, muchas gracias. Justamente la política laboral que está aplicando el gobierno de Alianza País con Rafael Correa es una política laboral que va poco a poco cercenando los derechos de los trabajadores, ¿sí? Se va caotizando la situación y vemos que cada vez se va aplicando el doble discurso de Rafael Correa. Hoy, cuando estuvo en Europa, planteaba de que en el Ecuador se va acabando la pobreza, ¿sí? De que hay mejores condiciones laborales, pero en la práctica vemos ya casa adentro de que es lo contrario. Se pretende entonces dar una imagen de positivismo al Ecuador en la cuestión laboral y reitero, acá es lo contrario. Imagínense de que hoy por hoy se va caotizando la situación económica, la situación política, la social y por obvio también lo que tiene que ver con la cuestión de los obreros, de los trabajadores. Se va cercenando las organizaciones sindicales, ¿sí? Cuando la Constitución plantea de que es libre cada quien para organizarse, pero vemos de que cuando vamos al Ministerio de Relaciones Laborales se pone un sinnúmero de trabas a las organizaciones que quieren formarse, que quieren afianzarse, ¿sí? Y esto va mermando, obviamente. Claro. En la situación económica vemos de que se incrementó aparentemente el salario básico unificado, ¿sí? Pero el mismo gobierno planteaba de que iba a haber un incremento de alrededor de $29, pero resulta que en el salario básico se incrementan apenas 26, es decir, hay el doble discurso, es decir, se va incrementando la pobreza, sin embargo se hace ver a casa afuera de que se ha incrementado el salario, pero el salario se lo va incrementando a través de los décimos, o sea, en pocas palabras se va cercenando la cuestión que teníamos los trabajadores, ¿sí? Del 13º, el 14º, y lo que ha hecho es simplemente unificarlo. Y se dice ha aumentado el salario. En la práctica no es eso. Vamos ahora un poco a ir puntualizando la agenda que los trabajadores han planteado para este 1 de mayo como plataforma de lucha por la independencia de clase, por la plena vigencia de los derechos colectivos de los trabajadores y los pueblos, como ellos señalan. Y uno de los temas tiene que ver con exigir la firma de los contratos colectivos que se encuentran rezagados en el Ministerio de Relaciones Laborales. Concretamente, ¿a qué contratos colectivos nos estamos refiriendo? Bueno, nosotros vemos de que, reitero, la situación de las organizaciones sindicales se van cercenando. Hoy por hoy se está prohibiendo a nivel nacional la firma de los contratos colectivos. Se plantea de que la lucha de los trabajadores, que a veces se conseguía, ¿no es cierto?, un contrato colectivo por 4 o 5 años, hoy se ve cercenado a 2 años, ¿sí? A través de que el Ministerio de Finanzas plantea de que no va a haber presupuesto. Pero se sobreentiende que si ha sido una política, reitero, de que se ponga en el tapete de la mesa la negociación tanto de empleadores como de trabajadores, entonces si los trabajadores y el empleador, ¿no es cierto?, le pongo un caso, por ejemplo el caso del Consejo Provincial, si se plantea y llegan a un acuerdo de que sí hay presupuesto, de que sí se puede firmar el contrato para 6 años, para 5 años, y resulta que cuando va ya a legalizar el contrato colectivo le dicen un ratito, solamente se puede firmar por 2 años, no más allá. Entonces esto nos da a ver de que estamos superditados a una orden máxima, ¿no es cierto? Entonces no, aquí solamente hasta este tiempo puedes conseguir el contrato colectivo y no más allá. Claro, ¿sí? ¿Y legalmente qué compete en este caso? Legalmente las partes son las que se ponen de acuerdo, porque obviamente si yo soy jefe de una empresa, ¿no es cierto?, yo sé hasta dónde puedo abarcar, cuánto puedo procrear, cuánto puedo financiar y hasta qué tiempo, ¿no es cierto? Pero resulta que, reitero, el Ministerio de Finanzas te dice, no, ahí nomás, aquí hay esta situación, pero en ninguna parte de la Constitución se señala, ¿sí?, de que hasta 1 año o 2 años puedes firmar el contrato colectivo. Eso depende de la negociación, de las relaciones que se mantenga en la discusión, ¿sí?, entre el trabajador y entre el empleador, ¿sí? Ellos son los que firman en qué tiempo o hasta qué tiempo pueden firmar el contrato. Claro. También ustedes están señalando que se debe denunciar los despidos masivos que se vienen realizando en el país con los trabajadores de la salud, entre otros conflictos laborales a nivel nacional. El doble discurso de Rafael Correa hoy a través del Ministerio Laboral y la Secretaría del Migrante ha firmado un convenio que dice para que nuestros migrantes regresen. Estamos de acuerdo en que nuestros migrantes regresen, pero eso no tiene que ser que hasta a pretexto de eso se siga despidiendo a los servidores públicos.
Vemos que más de 5.000 trabajadores públicos fueron despedidos el año pasado. Claro. ¿Sí? Entonces se dice... Y este asunto, Elber, vale la pena también pues un poco puntualizar, porque la semana anterior nomás la Secretaría Nacional del Migrante y el Ministerio de Relaciones Laborales firmaron un convenio precisamente para supuestamente dar 20.000 vacantes a los trabajadores que están en este momento en España. 20.000 plazas, ¿hay esas 20.000 plazas en dónde? ¿En el sector público? ¿Cómo es? Mire, por eso digo, ese es el doble discurso. Se pretende traer a 20.000, pero vemos que acá, para ponerle un ejemplo, acá en Santo Domingo, ¿cuántos profesionales estamos sin trabajo? ¿Cuántos profesionales seguimos deambulando en las calles? Entonces, todo este tipo de cosas es el doble discurso. Entonces, hacemos aparentar en Europa de que en el Ecuador hay fuentes de trabajo, pero vemos de que la mano de obra de aquí, de los ecuatorianos que no hemos migrado, ¿no es cierto?, no tenemos dónde destinarnos, en qué ocuparnos, ¿sí? Porque se plantea, ¿sí?, de que tienes que hacer un montón de cosas y resulta que a la larga te terminan diciendo no hay fuentes de trabajo, ¿sí? Y sin embargo hablamos de que hay un convenio para 20.000 fuentes de trabajo acá. Y esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Se seguirá despidiendo a los servidores públicos para incrementar y quedar bien a través de la situación internacional? Para demostrar de que entonces sí se ha podido legalizar la venida de los migrantes acá. O sea, es la gran pregunta. Claro, pero estos problemas en realidad son decisiones únicamente del Ejecutivo, o es que en función del actual Código del Trabajo se puede hacer eso. Hay también reformas que ustedes están planteando a ese Código Laboral. Sí, justamente entre una de las reformas es que se respete verdaderamente, en todo el sentido de la palabra, respetar la estabilidad de los trabajadores. Sí, que si bien es cierto los trabajadores deben ser evaluados, es verdad, pero no una evaluación para despedir, sino una evaluación entonces para capacitar, y esa evaluación tiene que venir también desde las altas esferas. ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, en el sector educativo, ¿sí?, lo que acontece con los maestros. Bueno, muy bien, estás evaluado y chao, no cumples los requisitos, te vas. Pero ¿qué resulta? Entonces debemos evaluar también cómo está la infraestructura de la situación educativa. Con estos nuevos procesos se ha pretendido la fusión de las escuelas, pero no llega más a eso, o sea, unir dos escuelas en una, pero resulta que la infraestructura sigue siendo caótica, la infraestructura sigue siendo pésima, la capacitación a los maestros de igual manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar? O sea, ¿evaluamos para castigar o evaluamos realmente para mejorar, como es realmente el verdadero criterio de la educación? Claro. ¿Por qué les preocupa? Y por otra parte, por ejemplo, la criminalización de la protesta social, según ustedes. Mire, hoy en el Ecuador la Constitución plantea de que tenemos el derecho a la resistencia. Y el derecho a la resistencia obviamente está en exigir que se cumplan mis derechos. Pero resulta que salgo a las calles a exigir esa situación y lo primero que soy es denunciado o criticado como un terrorista, como un atentador a la seguridad nacional. Cuando vemos que no es así. La protesta social permite entonces de que yo pueda reclamar que se está violentando mis derechos. Hoy por hoy el pueblo a nivel nacional está cercenado de ese derecho, cuando la Constitución plantea el derecho a la resistencia, el derecho a exigir que se cumpla con mis derechos, siempre y cuando también cumpliendo con mis deberes. Pero resulta que me exigen solo a cumplir deberes, pero nadie me es capaz de respetarme mis derechos. Entonces, en esa situación, este 1 de mayo va a ser justamente un 1 de mayo exigente, de que se respete realmente la Constitución, de que se respete los derechos de los trabajadores, ¿sí?, el derecho a la educación, a la salud. Mire, por ejemplo, en el caso de la educación, cuando Santo Domingo es una provincia muy importante, ¿qué es lo que se ha hecho? En vez de darle una universidad estatal, se acaba de cerrar la única sede de la universidad estatal que teníamos acá, la Universidad Central. Entonces se va cercenando los derechos de los trabajadores, los derechos de los pueblos, de los ecuatorianos. Y es por eso, reitero, que este 1 de mayo vamos a exigir que se respete realmente lo que se plantea en la Constitución. También exigen una ley integral agraria, por ejemplo. Así es, el campesinado está abandonado. El campesinado cada vez se ve más en la necesidad de seguir migrando a la ciudad. Pero resulta, sí, de que el gobierno plantea de que se está dando toda la facilidad en el campo, que se está dando los créditos, los bonos, sí, pero resulta que vemos de que cada vez la situación de los agricultores en el campo es más caótica, ¿sí? Si bien es cierto, se está mejorando la situación vial, pero no llega más que eso, la carretera principal, pero se olvidan realmente del pequeño agricultor, del pequeño problemas que hay adentro. De lo que hay adentro realmente. Entonces, ¿qué hacemos con unas carreteras muy elegantes, muy importantes, pero realmente para sacar el producto de donde se produce, no hay los caminos vecinales, no hay realmente la vialidad adecuada? Bien,
Queremos agradecer a Elber Loor su presencia esta mañana aquí en Majestad TV. ¿Y dónde o cómo va a ser esta organización, esta agenda de trabajo del 1 de mayo, el Día justamente Internacional del Trabajo? Bueno, el día miércoles 1 de mayo estamos convocando a todas nuestras organizaciones, que así lo resolvimos, tanto el FUD como la FUOS y la Federación de Comerciantes 28 de octubre, reunirnos a las 8 de la mañana en el Círculo de los Continentes. El recorrido va a ser lo que es la 29 de mayo, llegamos hasta la Valle del Colorado, subimos por la Quito y terminamos en la avenida Sáchila y 29 de mayo, donde va a estar ubicada la tarima de los trabajadores, ¿sí?, donde vamos a intervenir los diferentes representantes de las organizaciones sindicales, laborales y de trabajadores autónomos. Es por eso que hacemos la invitación muy cordial a toda la ciudadanía de Santo Domingo, reiterando que esta es una marcha unitaria de los trabajadores, sí, porque tenemos conocimiento de que Alianza País también está convocando al mismo sitio. Reiteramos, esta es una marcha de los trabajadores por la reivindicación, por la exigencia de nuestros derechos laborales, sí, y creemos entonces de que no vamos a permitir de que se pretenda dividir, como ha sido la característica de este gobierno, a la clase sindical y laboral. Reiteramos la invitación para todas las organizaciones sindicales y el pueblo en general, 8 de la mañana, Círculo de los Continentes, con este recorrido que, reitero, es un recorrido en reivindicación de los derechos, de la unidad de los trabajadores, este 1 de mayo. Muy bien. Muchas gracias a Elber Loor, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales, FUOS.